Factores claves de éxito, también llamado FCE. El día de hoy conversaremos sobre qué son los factores claves de éxito y sobre todo cómo influyen o cómo trabajan dentro de la organización y cómo conocer estos factores me puede ayudar de una forma abismal a mejorar competitivamente dentro de la organización. El FCE es un factor de éxito, o un factor de éxito se dice que es crítico cuando es necesario su cumplimiento para los objetivos de la organización. Son aquellos puntos que el cliente considera de alta relevancia al momento de tomar una decisión. Aquí tenemos, por ejemplo, los atributos de un supermercado, en un caso de un supermercado de España, donde nos indica que un cliente, para seleccionar ese supermercado, el primer atributo que valoran es la imagen del establecimiento, la proximidad como segundo atributo, la calidad de servicio, precios y promociones, variedad de surtido, amplio horario, ofertas. Entonces, de una u otra manera, lo que el factor clave de éxito nos quiere decir es, si estos atributos cumple mi establecimiento, mi producto, mi marca, o servicio, definitivamente el cliente podría responder positivamente ante los estímulos de marketing que yo envíe directo al mercado, porque cumplo los atributos que consideran importantes. En este caso vemos 7. El tema es, o la gran pregunta es, ¿conocemos esos factores claves que el mercado busca y que sobre todo yo pueda complacerlos o satisfacerlos para que el mercado reaccione positivamente ante mí? Entonces, cuando la primera vez que vi esto fue uno de los cuestionamientos que me hice y empecé a profundizar más del tema y pude armar esta matriz de Excel en el que creo que les ayudará mucho en su labor o en su gestión de trabajo. ¿Qué veremos en las siguientes diapositivas? Pues primero, cómo levantar los FCE por medio de la investigación de mercado, cómo calcularlo, la satisfacción y el análisis de FCE en una matriz competitiva contra la competencia. Entonces, cuando hablamos de la investigación, para levantar esta información, definitivamente debemos utilizar los dos métodos de investigación de mercado, la una es cualitativa y la cuantitativa. Cuando hablamos de la cualitativa, utilizaremos la técnica de grupo focal, donde cuando estemos haciendo este grupo, debemos, antes de hacerlo, mejor dicho, primero tenemos que enlistar cuáles son los atributos que consideramos nosotros que son claves para el giro del negocio, para la decisión de compra del cliente hacia mi negocio. Luego, en el grupo focal, preguntas cuáles son los FCE que ellos consideran, se arma el listado y le pides al grupo que por favor ordene los atributos por orden de importancia, siendo uno el más importante y la cantidad de atributos adicionales que ellos lo seleccionen. Ese listado te servirá para poder utilizarlo en la siguiente fase de la investigación, que es prácticamente la investigación cuantitativa, perdón, que es la investigación cuantitativa por medio de encuestas en el mercado. Puedes preguntar también al grupo focal si es que esos atributos que acaban ellos de ordenar y que acaban ellos de sacar o de darte como insight, puedes consultarles si es que las marcas o las empresas están satisfaciendo, ¿ya?, esas necesidades en cada uno de sus puntos. Entonces califican del 1 como muy insatisfecho y 5 como muy satisfecho. Eso te va a servir para validarlo luego en la parte cuantitativa. Con la información obtenida de esta investigación cualitativa, se procede con la investigación cuantitativa, el cual tú puedes realizarlo por 3 preguntas. La primera, de los atributos presentados, que es lo que nos apareció en Insight del grupo focal, ordene del 1 al 5, esto será en función de la cantidad de atributos. Si son 8, ordene del 1 al 8, si son 9, ordene del 1 al 9, si son 3, del 1 al 3, etc. ¿Ya? ¿Cuál es el atributo más importante, siendo 1 el más importante? Entonces tienen que ordenar de 1 al 5, en este caso, como vemos en el ejemplo. Entonces aquí tenemos los atributos. Entonces, en mi caso, en este caso puntual, precio y promoción sería número 1, calidad de servicio sería número 2, imagen de establecimiento sería el número 3, y así sucesivamente. Entonces, me permite dar un orden y de acuerdo a la cantidad de encuestas que yo haga, pues tendré la muestra necesaria para luego al final poder tabular o contemplar. La segunda pregunta que debemos considerar cuando levantamos el FCE es, de los atributos presentados, califique del 1 al 5
Bueno, la calificación puede ser del 1 al 5, del 1 al 4, eso lo defines tú o lo diseñas tú, siendo 1 muy insatisfecho y 5 muy satisfecho. La satisfacción que genera cada atributo de la empresa X o la marca X y los de mis competidores. Aquí debemos armar una matriz para que se pueda calificar, como podemos ver aquí. ¿Ya? Entonces aquí está mi empresa, competidor 1, 2, 3, 4, las competencias que tengas. Y pues bueno, del 1 al 5, donde 1 es muy insatisfecho y 5 muy satisfecho, el encuestador le pregunta al encuestado y se va llenando. Luego viene la tercera pregunta que me parece clave, ¿ya? Y muy importante. De los atributos presentados, califique del 1 al 5 cuál es muy fuerte y cuál es muy débil, siendo 1 muy débil y 5 muy fuerte. Nuevamente, de la empresa o la marca X y de las empresas competidoras. Entonces, la matriz es muy similar a la anterior y califican cuál sería una fortaleza, cuál de esas empresas sería más fuerte en cada atributo y cuál sería la muy débil en cada uno de esos atributos. Entonces, esto nos permitirá levantar, con estas tres preguntas, nos permitirá levantar información muy valiosa, el cual tendremos, ya vamos a ver qué es lo que nos presenta o qué podemos trabajar con ello. Como dato importante, debes considerar el nivel socioeconómico, el segmento a quien estás consultando o la información del segmento, descripción del mismo. Cada segmento y nivel socioeconómico o NSE considera atributos distintos, no todos piensan igual. Por ende, tú puedes tener un FCE global y un FCE por segmentos. Esto te ayudará a ti a entender tus segmentos y entender el mercado en forma global. Bien, una vez que hice la investigación, ¿ya? Nosotros podemos tener esta tabla, el cual, como les mencionaba, este es un ejemplo de supermercados en España, ¿ya? Donde en la tabla tenemos la información del segmento, descripción del segmento, el peso o la importancia relativa del segmento en el giro del negocio, la tendencia que tiene ese segmento y los diferentes FCE que aparecieron como importantes en la investigación y cómo está posicionado o particionado cada uno de esos atributos, siempre sobre 100, y podemos ver en forma prácticamente individual por segmento cuáles son los atributos principales y al final tenemos los FCE globales de todos los segmentos. Entonces, como ejemplo, he puesto marcado con azul los dos ejemplos: jóvenes independientes, descripción del segmento, hogares unipersonales, el peso que tiene o la importancia relativa del segmento dentro del giro del negocio es 7.5%. Y aquí hay un detalle: tú puedes poner la importancia relativa del segmento, ya sea por el nivel de ventas que está teniendo el segmento en el negocio, o en su defecto yo le pongo una calificación que yo considere que sea el peso relativo de ese segmento. ¿Ya? La tendencia, si es que ese segmento está ascendente o descendente, definitivamente puede ser tiene que serlo a través de ventas o tendencias puntuales que tengas de información del mercado. ¿Ya? Para este grupo de segmento, el FCE, los tres principales FCE son imagen del establecimiento, proximidad, calidad de servicio. ¿Qué significa? Si yo no cumplo estos tres atributos, probablemente vayan donde la competencia. El segundo ejemplo, hogares con niños de primera edad, con niños de segunda edad. El peso del giro en este caso el giro del negocio es el 30% y la tendencia es descendente. Para este segmento puntual, la imagen del establecimiento, precios y promociones, variedad y surtido son los principales atributos que valoran y que considerarán al momento de realizar una compra o cuando busquen un supermercado, serán los puntos que primeramente verán. En la parte derecha hice una tabla que se llama cálculo, el cual me permitirá hacer el análisis global o que me permita tener un FCE global. ¿Qué es lo que hice? Lo único que hago es el peso, en este caso, o la participación que tiene imagen de establecimiento dentro del segmento jóvenes independientes, lo multiplico por el peso relativo del segmento y me da un valor puntual. Entonces pueden ver que en cada uno de ellos hice ese cálculo
En cada uno hice ese cálculo y al final lo que hago es imagen del establecimiento 3%, busco imagen de establecimiento 2.5, sería 5.5, imagen establecimiento 8.1 y así los voy sumando. Utilicé la función contar sí. ¿Ya? Lo único que determino es que cuente todos los que hice en imagen establecimiento y me sume el cálculo que yo le acabo de determinar. Entonces, al final, lo que me arroja es un FC global de este supermercado, ¿ya? O de supermercados, donde el punto clave o el atributo clave está en imagen del establecimiento con un peso de 37.10, la proximidad o la cercanía con un 24.22% y la calidad del servicio. Bueno, aquí están, este debería estar primero, sería precios y promociones, sería el tercero, vamos a corregir aquí, cuarto y tres. Variedad de surtido, amplio horario y ofertas. Y ustedes pueden ver el peso que determina. ¿Qué pasa si yo soy muy bueno en ofertas y hago grandes ofertas? En modo global, ¿ya? Al mercado no le interesaría porque me dio un 1% de importancia. ¿Ya? Y aparte es el último o el que al final alguien evaluaría. ¿Sí? Y si evaluamos el valor de la escala FCE por segmento, el único donde aparece ofertas es en el de desempleados, que tiene un peso del 20%. Entonces, este atributo, si yo no lo cumplo, probablemente no me afecte con un impacto fuerte dentro de mi giro de negocio, pero en cambio, si empiezo a fallar en la imagen del establecimiento, que es lo que en este caso el mercado me está diciendo que es lo más importante, y yo tengo mis locales desatendidos y muy mal manejados, definitivamente sería un punto fuerte donde la competencia se beneficiaría, si es que esto lo manejaría correctamente. Entonces, esta matriz nos ayuda de una u otra forma a ver cómo están mis segmentos, sus escalas de FCE, y al final ver el negocio, cuál sería en forma global el FCE. Entonces, considero muy importante que las organizaciones tengan muy claro sus factores claves de éxito, porque de ello depende de que el mercado reaccione positivamente ante todos los estímulos que yo haga. Ahora, en la investigación mencionábamos que deberíamos hacer satisfacción o medir la satisfacción de cada uno de estos atributos. Entonces, lo que hice fue este pequeño cuadro donde yo tengo aquí los FCE, ¿sí? La importancia que viene a ser prácticamente el mismo peso que nos salió anteriormente en la suma o en el cálculo que lo hicimos en la pestaña anterior. Y aquí empiezo a calificar a mi empresa y a la competencia. Del 1 al 5, como les había mencionado, califique 1 si es muy débil, 1 muy insatisfecho, 5 muy satisfecho. ¿Ya? Entonces, al final nos arroja, ¿ya?, un número absoluto, porque el cálculo que hace es prácticamente ponderar los puntos, 3 puntos, en este caso califiqué la imagen del establecimiento de mi empresa con 3 puntos, del 1 al 5, puse 3, lo multiplica por el 3710 y me da un peso específico. La suma de todos ellos me arroja un valor absoluto. Ese 3.9 vendría a ser, si es que lo tengo en una escala del 1 al 5, veámoslo aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Lo que me está determinando es que mi local o la satisfacción que estoy generando está entre 3 y 4, más cerca de un 4, lo cual sería un satisfecho. ¿Sí? Pero en la matriz que estamos evaluando me arroja cuál es el competidor que está teniendo un valor absoluto, una medición absoluta de mayor satisfacción, que es el competidor 3, que es exactamente este de aquí. Entonces aquí yo puedo evaluar de una forma rápida que el competidor 3 está haciendo mejor las cosas y luego vengo yo. Y puedo ver uno a uno en qué estoy fallando. Y por ejemplo, yo pongo como dato de que todo lo que va de 3 para abajo es negativo. Imagen establecimiento tiene 3 puntos. En satisfacción significa que no estoy cumpliendo. Debería tener 4 o 5 y no lo tengo. El siguiente es amplio horario y ofertas. Entonces, si yo tuviera que tomar una decisión mañana, me enfocaría netamente en la imagen del establecimiento. Porque si lo mejoro un 4, un 5, voy a poner el 4. Automáticamente me acerco al competidor 3. Y si tengo una satisfacción de 5,
¿ya? Se dispara o ya soy mejor que la competencia o que el competidor 3. Entonces ya de ahí prácticamente estoy viendo que gracias a esta matriz entiendo cómo está mi competencia rápidamente en satisfacción en los atributos principales de decisión de compra y aparte me está arrojando cómo en qué debo trabajar o en qué debo enfocarme. Acá abajo lo que hice fue hacer la medición porcentual. Entonces, en FCE global, de todos los atributos, el competidor 3 está generando una satisfacción del 89.68% y mi empresa, del 77.5%, seguido del competidor 2 con el 65.07%. Y más abajo empecé a sacar gráficos de cada uno de los atributos y dónde está impactando más la competencia. Si hablábamos que imagen del establecimiento tenía un peso de casi 38% de importancia de todos los atributos y el competidor 3 tiene el 100% de satisfacción y yo el 60% de satisfacción, pues lo que nos está corroborando es lo que mencionábamos en el punto anterior. Debo enfocarme en imagen y establecimiento y sé que como mejor tercero debo apuntar a ser mejor que el segundo y, ¿por qué no, alcanzar al tercero? O sea, tratar de estar a la par o mejorar al competidor 3. Proximidad, y podemos ver porcentualmente los grados de satisfacción. Calidad de servicio, en cambio en servicio somos los mejores. ¿Ya? Precio y promociones, variedad de surtidos y así sucesivamente. Entonces visualmente nos permite identificar en los principales atributos dónde tengo que trabajar y dónde tengo que enfocarme. Entonces esta es la primera parte. Perdón, la segunda parte. Ya tenemos los factores críticos, factores claves, de éxito o FCE. Tenemos la satisfacción mía, de mi empresa, contra los competidores. Y ahora vamos a ver quién de esos atributos, ¿ya? Porque una cosa es que yo genere satisfacción, ¿ya? Y la otra es el mercado a quién ve más fuerte y más débil en cada uno de esos atributos. Entonces tengo imagen y establecimientos, proximidad, calidad de servicio, aquí están nuevamente los FC, perdón. Aquí están nuevamente los FC, ¿sí? Los pesos que vienen a ser los mismos. ¿Ya? Los pesos que vendrían a ser los mismos y la calificación de cada uno de estos, en el cual la pregunta vendría a ser, del 1 al 5, ¿cuál atributo de estos es muy débil por la empresa X y cuál es muy fuerte por la empresa Y? ¿Ya? Entonces aquí se califica y prácticamente le das el valor que considera el mercado, ¿ya? Y nos arroja que el competidor 3 tiene un 4.5 de calificación o que prácticamente está muy cerca del 5 en fuerza. O sea, es entre fuerte y muy fuerte, mientras que nosotros estamos intermedios y llegando a ser fuerte. Este de aquí, mi empresa. Entonces, lo único que comprueba es, aquí yo puedo ver, según el mercado, qué atributo cada competidor en el mercado como tal o en la industria como tal cumple con mayor fuerza y aparte tiene una mayor satisfacción o menor satisfacción, el cual fue la matriz anterior. Con esta información al final, lo que me permite a mí, de una u otra forma, es lanzar una línea de acción o tener una línea de acción, ¿ya? Donde yo pueda trabajar. Entonces, si yo voy al FODA, sobre todo en las fortalezas y debilidades, ya identificamos que tenemos en el mercado una debilidad, que en este caso es la imagen del establecimiento. Esa imagen como tal, ¿ya? Que es débil, si yo la convierto en una fortaleza, probablemente el mercado tenga mejor acogida o mis ventas empiecen a incrementar. Amplio horario y ofertas son el sexto y el séptimo atributo, el cual el mercado los considera como que si no me satisfaces no importa, pero los otros tienen que estar muy cubiertos o muy satisfechos. Tengo que estar muy satisfechos con el resto de atributos. ¿Ya? Entonces, puntualmente, puedo ver aquí mis fortalezas que se han plasmado y mis debilidades que he detectado. Si yo sigo trabajando sobre mis fortalezas y hago de imagen de establecimiento que se convierte en una fortaleza, pues prácticamente has mejorado en el giro del negocio, has mejorado en el mercado y es más que probable que el mercado empiece a reaccionar, ¿ya? De una forma positiva ante los estímulos de marketing que tú vayas a generar.
Espero que te haya gustado este tipo de, esta nueva teoría que estoy explicando hoy y que sea de utilidad en tu vida profesional.